Bueno, bienvenidos nuevamente a otra entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y tenemos esta vez de invitado al doctor Carlos Fernández, viejo amigo y compañero de trabajo. Él es médico internista, hizo su posgrado en el Hospital Militar de Caracas, Carlos Arbelo, en donde fue primer adjunto durante muchos años, luego fue jefe de departamento de medicina interna, director de posgrado y actualmente se desempeña como adjunto de urgencia de medicina interna en la Fundación Hospital Espíritu Santo Coloma en Barcelona desde 2018. Además de eso, él es colaborador docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, Carlos. Bueno, gracias Alejandro. Es un placer saludarte y felicitarte también por esta iniciativa que has tenido. He visto algunos de los capítulos de tu podcast y de verdad que te felicito. Todo esto que se hace con esta tecnología y en la época que vivimos es realmente interesante, ¿no? Y bien, espero poder ayudarte con esto, Oh, ¿no? por supuesto, Carlos, estaba buscando, tratando de capturar un internista y por fin, bueno, tenemos un internista porque hay muchos temas que hay que tocar Bueno, y las personas, los oyentes y los oyentes tienen que saber que depende de las especialidades, hay temas que son específicos de ciertas especialidades, como este que vamos a tocar hoy, que me parece que es un tema bien interesante, Carlos, que es fibromialgia. Y entonces, la pregunta de rigor es, ¿qué es la fibromialgia, Carlos? bueno, casualmente, y esto no lo planificamos, hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia, ¿no? Y que lo estaba viendo y decía, oye, pero es que esto no lo habíamos planificado, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad que afecta a un importante grupo de población mundial. Ha sido muy polémico desde su definición y sus comienzos. Es una enfermedad que inicialmente se pensaba que era un problema reumatológico y hoy más bien hay una orientación a que es un problema neurológico, una enfermedad del sistema nervioso. Han habido muchos desacuerdos en si realmente era una enfermedad o no, pero hace ya un buen tiempo es reconocida como una enfermedad. Es una patología que afecta, como te dije, una importante, y lo vamos a hablar más adelante, una cantidad importante de personas, y el grupo etario que afecta es gente en edad productiva, laboral, y es una buena causa es una causa importante de ausentismo laboral, de reposos y cosas de estas, ¿no? Eh, si quieres, no sé, podemos empezar a hablar de las características clínicas o tú, No, a antes ver de qué eso, me dices. fíjate, ¿cuán frecuente es la fibromialgia? Bueno, mira, hay registros mundiales, hay diferentes asociaciones, la Asociación Mundial de Reumatología, hay grupos de trabajo y se calcula que afecta entre un 6 a un 2 a un 6% de la población mundial, ¿no? Estos números varían de acuerdo a las series, pero también se sabe que hay un subregistro porque hay una gran cantidad de pacientes que no están diagnosticados, que no van al médico, y hay una gran cantidad de pacientes que tienen fibromialgia y tienen otros diagnósticos asociados porque hay una especie como de cabalgamiento, de superposición de síntomas que son comunes a otras enfermedades. Entonces, pero se acepta que entre un 2 a un 6% de la población mundial es afectada por fibromialgia. Ahora ya contestaste, creo yo, lo siguiente, que era la pregunta, ¿es una enfermedad degenerativa, es inmune, es un tipo de artritis? Ya No. definitivamente es un problema neurológico, es la Sí, sí, tendencia. sí. También vale la pena mencionar que afecta más frecuentemente a mujeres que a Ok. hombres. Es una enfermedad predominantemente en mujeres.
casi en una proporción de 7-1, 8-1 de los pacientes son mujeres. Y los grupos etarios que afecta usualmente son personas que están entre la tercera y cuarta década de la vida. También la puedes ver en grupos de menor edad y mayor edad, pero generalmente son personas relativamente en edades productivas de la vida, ¿no? Pero sí se sabe y es muy, muy frecuente en mujeres, mucho más frecuente en mujeres, en eso no hay ninguna discusión. Y Y hay alguna relación con la genética? ¿Hay algo? Puedo decir, por ejemplo, puede ser una enfermedad hereditaria. Mi mamá tuvo fibromialgia, yo voy a tener fibromialgia, quizás lo que tengo es fibromialgia porque mi mamá lo tuvo, mi sí, hermana lo tiene. ¿Hay alguna relación con esto, con lo que es herencia bueno, genética? sí hay algunos estudios no lo apoyan totalmente, pero hay una tendencia a pensar que sí hay alguna relación con algunos genes y alguna predisposición familiar a tener fibromialgia. Se ven, no es infrecuente ver esto que dices tú, que hay familias donde varios miembros de la familia pueden tener fibromialgia, ¿no? Eh, Y no entonces está podemos, totalmente comprobado, pero sí hay una tendencia en algunos grupos a tenerla. o sea, podemos decir entonces que es un factor de riesgo el tener un familiar que tenga fibromialgia. Para ustedes, los internistas, es importante si la Sí. paciente va a tu consulta y te dice, doctor Fernández, mi mamá tuvo fibromialgia o tengo una hermana, ya eso es, digamos que algo que está No, sí, ya está aportando algo para el diagnóstico. Pero fíjate, claro, es un dato podríamos decir que es un clínico. factor de riesgo, ¿verdad? ¿O no? No totalmente un factor de riesgo, pero sí es un elemento importante. O sea, más bien yo lo llamaría como un dato clínico importante a la hora Ok. de valorar un paciente, ¿no? Perfecto. Y el sexo y la edad sí son factores de riesgo. O sea, ser mujer es un Sí, factor de riesgo sí, y el grupo definitivamente. etario. Ahora bien, Sí. ¿hay alguna relación, factor de riesgo con respecto a la raza, la obesidad, diabetes, hipertensión, estilo de vida, hábitos como fumar, tomar alcohol, la alimentación no sana? ¿Hay alguna relación con esto? No, realmente no. No. Eso no está totalmente total. Cualquiera puede tener fibromialgia, un diabético, un hipertenso, un obeso. Con lo que sí hay conexión y lo que hay una relación definitivamente son con algunas enfermedades como los trastornos de depresión y ansiedad. Ok. Están muy, pero muy relacionados con la fibromialgia. Hay una asociación entre fibromialgia y enfermedad celíaca que también ha sido bien interesante porque no hay eh, no hay una teoría causal, ¿no? Pero sí hay una asociación importante entre enfermedad celíaca y fibromialgia. O sea, hay un buen grupo de pacientes que son celíacos tienen fibromialgia. Y eso también hay una evidencia bastante fuerte a favor de esto, ¿no? Y fíjate, ¿hay alguna relación, como dijiste, que es más prevalente en las mujeres? Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna relación con las hormonas? Hay teorías también de que hay algún efecto hormonal. Lo que te digo, o sea, la enfermedad es a pesar del tiempo que se conoce de ella, hay muchos elementos que siguen siendo un misterio, ¿no? O siguen no estando claros. Son simplemente asociaciones y hay teorías hormonales, teorías postinfecciosas. Por ejemplo, hay la teoría viral, donde siempre se ha postulado que el desencadenante o el evento inicial que puede hacer como de gatillo, de switch o disparador de la enfermedad, puede ser una enfermedad de tipo viral, un proceso postviral pudiese desencadenar la enfermedad.
Eh, Por ejemplo, alergias también se han relacionado con esto. sí, O, la otra cosa es la artritis. ¿Hay alguna relación entre artritis y fibromialgia? Como tú dices, a veces se solapa, que es difícil sí, sí. saber, o hay alguna relación entre ellas. Lo, realmente no es una relación, sino que de hecho hay una clasificación que no es muy aceptada, pero hay una forma de fibromialgia que se llama fibromialgia primaria, que es la fibromialgia pura y no asociada a ninguna enfermedad, y hay la fibromialgia, por decirlo de alguna manera, secundaria o asociada a enfermedades. Y dentro de estos grupos de enfermedades, la artritis reumatoide y el lupus son enfermedades bastante frecuentes asociadas a fibromialgia. No quiere decir que los pacientes con lupus o artritis reumatoide mm, sean estas dos enfermedades la causa de la fibromialgia, sino que hay, como lo que hemos dicho antes, se superponen las enfermedades y pudiesen aparecer una antes de la otra. O sea, puedes desarrollar primero una fibromialgia y en el camino te diagnostican un lupus o una artritis reumatoide, ¿no? Pero realmente eso tampoco está muy claro de qué es lo que ocurre en esto. Parece más bien casualidad y no causalidad lo que ocurre allí. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la fibromialgia? Bueno, el, para entender los síntomas te voy a hablar algo muy corto del mecanismo de cómo se produce la teoría que hay de la enfermedad. Como te dije, estamos hablando antes, inicialmente se consideraba una enfermedad reumática y muchos reumatólogos siguen viendo pacientes con fibromialgia y hoy en día se considera un trastorno más neurológico, ¿no? Donde eh, lo que son los mecanismos de control, de sensibilidad al dolor están alterados. Tanto mecanismos en el sistema nervioso central como mecanismos en el sistema nervioso periférico. Eh, los, lo- estos sensores de dolor, de alguna manera, y algún desequilibrio en algunos neurotransmisores hacen que exista un umbral de dolor tan pero tan bajo que incluso aparezca dolor sin estímulo doloroso. Entonces, ¿de dónde viene el nombre fibromialgia? Fibromialgia significa dolor en los puntos de inserción de los tendones, ¿no? Y el síntoma cardinal y más importante en los pacientes con fibromialgia es el dolor articular o periarticular en las muñecas, tobillos, manos, en la espalda, hombros, dolor muscular. Estos pacientes se quejan mucho, una queja frecuente es el dolor matutino en las mañanas, algo de rigidez, pero a diferencia de otras enfermedades reumáticas o inflamatorias, no hay inflamación. Simplemente hay dolor a la presión de ciertos puntos del cuerpo. Otro síntoma muy predominante en estas personas es el insomnio, trastornos de sueño, el cansancio, la fatiga y como te había dicho, estos son usualmente causas de ausentismo laboral muy frecuente, ¿no? Son personas que visitan con mucha frecuencia al médico, recurren a reposos médicos, dejan de trabajar, su productividad baja muchísimo. Eh, porque disminuye la capacidad de la persona. Además, va acompañada de trastornos del estado de ánimo, es muy frecuente la depresión, casi el 25%, una cuarta parte de los pacientes que tienen fibromialgia tienen algún grado de depresión tan importante que necesita ser tratado porque acompaña a la enfermedad.
O sea, que es un desorden de neurotransmisores y no es un problema local, que tenga un problema que es la articulación, sino que es un problema de, digamos, central, pues, de la percepción del dolor. Y Exacto. como tú dijiste, va acompañado de alteraciones de concentración, pérdidas de memoria, problemas de sueño, problemas de líbido también se pueden Sí, es muy presentar, ¿no? frecuente, sí, sí, sí. Ahora, la intensidad del dolor tiene que ver con el grado de lesión o la gravedad de la enfermedad. Y otra No, cosa, ¿hay algún, dónde es más frecuente el dolor? Ustedes los internistas o los estudios han determinado que hay ciertos puntos o sitios donde el dolor es más frecuente o eso no tiene nada que ver. bueno, sí hay, eh, bueno, vamos a empezar por, la intensidad del dolor es variable. Eh, de hecho, tiene mucho que ver cómo cada persona vive el dolor o lo percibe, o el umbral del dolor que pueda tener, ¿no? Entonces, personas con un umbral de dolor muy bajo eh, sufren más que personas con umbrales de dolor más altos, ¿no? Entonces, realmente no se sabe por qué, pero hay variaciones en esto, ¿no? Hay personas que el dolor a veces incluso es intratable, otras mejoran con algunos tratamientos, como lo vamos a ver más adelante. Eh, es muy variable de una persona a otra. ¿Dónde es más frecuente? Mira, el dolor en la zona de la columna, en la columna dorsal, la espalda, la zona lumbar y en las manos y en los pies es quizás lo más predominante, ¿no? Eh, es más frecuente. De hecho, la manera de diagnosticarlo, ahí la Asociación Americana de Reumatología y otros grupos han acordado que para hacer el diagnóstico se exploran algunos puntos y se hace presión, se hace como un mapa del cuerpo, se divide el cuerpo por delante y por detrás en sitios que esos puntos que se hace la exploración son realmente inserciones tendinosas donde se insertan algunos tendones y se hace una presión que no muy fuerte sobre el punto y desencadena dolor. Este, la, 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 hay- Después de una exploración clínica, una evaluación médica completa y la palpación de estos puntos, ya tener más de 18 o 20 puntos dolorosos eh, hace el diagnóstico acompañado de otras cosas de fibromialgia. De hecho, estos pacientes tú los exploras, vienen a la consulta y dice, bueno, que tiene dolor, tal, y tú lo tocas en un sitio donde no tenía dolor, ¿no? O no se había dado cuenta que tenía dolor y el paciente dice, me duele, ¿no? Entonces vas explorando distintos sitios y quizás no era el sitio donde el paciente manifestaba dolor y ahí vas a desencadenar el dolor. No sé si me explico bien, Sí. pero este, eso permite hacer el diagnóstico. En esos sitios no hay ningún signo inflamatorio, no hay rubor, calor, no hay deformidad, no existe ningún método diagnóstico que permita hacer el diagnóstico clínico, no hay alteraciones radiológicas, no hay alteraciones de laboratorio que acompañen la enfermedad. Eh, la mayoría de los pacientes para hacer el diagnóstico se les hace algunas pruebas cuando hay confusión o cuando no hay seguridad de que es una enfermedad, una fibromialgia y se te parece mucho, por ejemplo, a una artritis reumatoide o otra enfermedad, bueno, se le hace un pool de análisis para descartar otras enfermedades, ¿no? Pero no existe el método diagnóstico de laboratorio, un método radiológico que permita hacer
el diagnóstico de la enfermedad y es un diagnóstico fundamentalmente clínico lo que permite hacer, decir a un paciente que tiene o no fibromialgia. Esa era la otra pregunta. Ahora, fíjate, es difícil, y tú como, nosotros como médicos lo entendemos y hay que explicarle a las personas que no son médicos, que el dolor es un síntoma que es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? No lo puedes medir. El doctor Fernández no tiene una máquina que es un dolorímetro, vamos a decirle así, Sí, que lo pones y te dice, sí, tiene dolor. No, eso es subjetivo. Yo te puedo sí, decir de repente, tú me tocas aquí, yo te puedo decir, ay, me duele. Pero ¿cómo sabes tú si es verdad que tengo dolor o no tengo? Yo puedo decir que tengo dolor y no tengo dolor. ¿Cómo sí, se asegura el internista? Porque ya tú dijiste, este es un problema que puede causar ausentismo laboral. La gente tiende muchas veces a subestimarlo a la misma familia. Dice, oye, qué fastidio, esta se la pasa con todo el tiempo, con, parece mamadolores, como dice uno, todo el tiempo con este dolor. ¿Será que lo está sí. usando como excusa? O sea, ¿cómo tenemos la certeza? ¿Cómo tú como internista en tu consulta tienes la certeza de que ese paciente tiene fibromialgia, esa paciente? Sí, bueno, eh, primero por el conocimiento de la enfermedad. O sea, cuando a ti sí te viene una persona, una mujer, en la edad que te he dicho, ¿no? Que quizás tenga algo de depresión, insomnio, ansiedad, que, que manifieste todas estas cosas que te estoy diciendo, dolor en distintos puntos, tan molesto como para visitar a un médico, yo pienso que eso ya es como una luz amarilla que se te está prendiendo para pensar en que ese paciente puede tener una fibromialgia, ¿no? Por supuesto que existe el paciente simulador, existen las personas que tienen otras patologías que pueden parecer mucho una fibromialgia, pero bueno, el examen clínico y el interrogatorio es muy importante. Cuando hablabas del dolorímetro, no hay dolorímetro, pero a veces usamos lo que se llama una escala analógica del dolor, ¿no? Entonces para valorar el dolor, podemos usar una escala que se llama la escala de EVA, que es bastante sencilla porque lo que tú le dices al paciente del 1 al 10 cuánto le duele, ¿no? Y él más o menos te puede decir cuál es tú puedes de alguna manera tener una referencia de cuánto dolor tiene y de qué tan intenso es, ¿no? Eh, Igual hay escalas analógicas de dolor visuales donde en pacientes que tienen dificultad para darle una puntuación al dolor, eh, hay escalas de colores o hay unas escalas con Unas caritas, hay unas caritas. como unas caritas felices, aquellas Sí. caritas felices, donde tú puedes seleccionar de acuerdo al gesto que tiene la cara, cómo es tu dolor, ¿no? Eso es una herramienta que también a veces nos sirve para valorar la intensidad del dolor y a veces incluso va a ser útil para evaluar la evolución de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos, porque el paciente va a comparar, vas a tener una referencia en puntos de cuánto o en cuánto ha mejorado la sintomatología. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de esta? ¿Tiene tratamiento la fibromialgia? Primero vamos a Bueno, preguntar. Y bueno, si mira, tiene tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Y óyeme, y voy a extender más la pregunta. ¿Ese tratamiento logra curar o solamente es para mejorar o controlar la enfermedad? sí. Pues la mala noticia es que no se cura, es una enfermedad que no es curable, es una enfermedad crónica, de hecho cae dentro del grupo de enfermedades o patologías crónicas, que tienen un comportamiento variable en las personas. Hay personas que tienen como periodos de mejoría espontánea incluso,
y de pronto se activa la enfermedad y empiezan y tienen Como como, crisis. como crisis o recaídas. Hay pacientes que hay el patrón del paciente que no tiene mejoría, sino que permanentemente tiene dolor y que son pacientes muy difíciles porque los tratamientos no funcionan bien. Eh, pero definitivamente no se cura, es una enfermedad crónica. Donde el tratamiento a veces tiene que ser multidisciplinario, no solamente lo haga, estos pacientes no los ve solamente un médico internista, como te dije, van frecuentemente a un reumatólogo, ocasionalmente van al neurólogo, o incluso un psiquiatra, un psicólogo pudiese enfrentarse a un paciente con fibromialgia. Eh, ¿Qué cosas han funcionado y qué cosas no sirven para la fibromialgia? Bueno, mira, han habido muchas, pero muchísimas pruebas de tratamiento. Se sabe muy bien que, bueno, eh, el tratamiento pasa por el apoyo fisiátrico, la fisioterapia, las terapias con calor y el agua, la hidroterapia. Suele funcionar. Estos pacientes tú los mandas a nadar, los mandas a un fisioterapeuta que sepa bien lo que está haciendo y mejoran bastante. Los cambios de estilo de vida también han comprobado que mejora. Si el paciente está obeso, lo mandas a bajar de peso. Cierto grado de actividad física puede mejorar los síntomas del paciente. Algunas actividades han comprobado, de hecho, en revistas científicas muy serias, ha habido terapias con yoga y tai chi. Y de hecho el tai chi, que es una técnica, cae dentro del grupo de artes marciales, pero con movimientos muy elaborados y muy parecidos al yoga. Eh, Han habido estudios donde hay pacientes con fibromialgia que mejoran haciendo tai chi. El yoga también ayuda y la meditación. eh, Ha probado esto, ciertas grupos han trabajado con musicoterapia y también ha funcionado bastante bien. Esto hablando de lo no farmacológico, Ya pero va. De lo no cambio, farmacológico, antes de que vayas a lo farmacológico, otra cosa. Por ejemplo, suplementos vitamínicos, acupuntura, ozonoterapia, o el uso de cannabis, la marihuana, porque está permitido el uso medicinal en ciertos países sí. y ¿qué has oído sobre eso? Pues, porque la gente pregunta mucho y se pregunta qué alternativas, qué tratamientos alternativos, terapias alternativas tengo, además de la que me va a mandar el doctor Fernández. Sí, bueno, sí se ha hablado, el cannabis en algunos estudios clínicos se ha usado. eh, yo no lo recomendaría como terapia inicial porque se acerca a un tratamiento farmacológico al final. El cannabis es una molécula y le estás dando algo a un paciente, ¿no? Acupuntura también hay buenos resultados en algunas personas que hacen grupos que tratan a estos pacientes con acupuntura. Eh, Ozono, realmente no tengo mucha información de esto, pero no pareciera ser la terapia principal, ¿no? Eh, Inicialmente eso, lo que te dije, la rehabilitación, cambios de estilo de vida, eh, suelen, suelen mejorar mucho estos Y pacientes, como ¿no? tratamiento como tal, ¿existe algún Bueno, tratamiento para ello? entonces, claro, mira, el tratamiento a veces es un arte tratar a un paciente y puede ser hasta frustrante tratar a un paciente con fibromialgia, porque son pacientes que a veces no responden bien a lo que uno les indica, ¿no? Entonces, ¿qué se utiliza? Para el dolor, los analgésicos. Son pacientes que requieren utilizar analgésicos de tipo desinflamatorios no esteroideos para controlar el dolor inicialmente. Aquí en Europa hay como una resistencia a utilizarlos y en muchos creo que eh,
razonablemente por los efectos secundarios que pueden tener. Entonces, usualmente empiezas a trabajar es con, por ejemplo, con paracetamol o como analgésico a ver qué respuesta tiene. En estos pacientes usualmente el paracetamol no mejora parcialmente por algún tiempo. Después vas escalando en la utilización de lo que te dije, desinflamatorios no esteroideos, eh, tipo ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, etcétera, ¿no? Estos generalmente tienen algún resultado también. Hay otro grupo de medicamentos como los COX-2 o que también tienen un efecto desinflamatorio, que también pueden servir para controlar el dolor, pero usualmente estos pacientes terminan utilizando combinaciones de medicamentos. ¿Qué combinaciones empiezas a utilizar después de que utilizaste desinflamatorios o los otros que hablé? Empiezas a cabalgar o a combinar esto con moduladores del dolor. Entonces, ¿qué ha dado buen resultado? La utilización de antidepresivos que tienen efecto modulador del dolor. Y esto es donde quizás una de las cosas que mejor funciona desde el punto de vista farmacológico es indicar un antidepresivo a estos pacientes porque hay una, como te dije al principio, siempre hay como una superposición o una eh, asociación entre depresión y fibromialgia. Eh, la lista de antidepresivos es muy grande, no hay unos que funcionen mejor que otros. Los viejitos, los antidepresivos que utilizábamos antes, actúan más rápido porque su efecto es en menos tiempo de tratamiento. Cuando utilizas un antidepresivo de nueva generación como los que utilizamos ahora, tienen que pasar a veces hasta 6 8 semanas para tener un efecto óptimo, ¿no? Existe otra familia de medicamentos como, que son moduladores del dolor, que no son antidepresivos. Pudiésemos nombrar la pregabalina y la gabapentina, que se utilizan en el tratamiento del dolor neuropático, que de alguna manera también en estos pacientes puedes tener algún buen resultado en, en el control del dolor. ¿De acuerdo? Ok. Y después, bueno, hay pacientes que terminan utilizando mórficos y opiáceos para controlar el dolor en parche. Esto ya es un nivel ya más alto de tratamiento, ¿no? Eh, Tratamiento hormonal no, realmente no se ha usado. no se usa, esto no, realmente no hay pruebas de que esto, ni las vitaminas que hablaste antes, oligoelementos, zinc, Nada. magnesio y estas cosas, mm, hay trabajos y lo vas a conseguir que dicen que sí, pero la evidencia científica hasta ahora no dice que esto sea el tratamiento de elección de estos pacientes. Ahora, fíjate, hay determinadas situaciones que pueden actuar como gatillo para agravar los episodios de fibromialgia. Por ejemplo, una situación de estrés por Sí, motivos económicos, políticos, familiares, sí, puede sí. de repente agravar y el manejar esas situaciones también es parte importante del tratamiento. Definitivamente sí. Ahí, de hecho, eh, el estrés, la ansiedad y la depresión son disparadores de estos pacientes cuando están bien, cuando están en una situación que no tienen grandes problemas, que no están deprimidos, que su ansiedad está controlada, los síntomas articulares desaparecen o se minimizan mucho. Cuando recaen en la depresión o la ansiedad, la fibromialgia pareciera que se dispara y se activa de una manera muy importante. De hecho, hay una asociación muy importante entre estrés postraumático y fibromialgia también, ¿no? Entonces, definitivamente, si el estado de ánimo
y las situaciones que estás hablando son activadores de la enfermedad. Ahora, un punto importante, eh, ya que quiero tocar, fibromialgia y embarazo. Entonces te pregunto, si la persona, mujer que tiene fibromialgia, sale embarazada, ¿eso puede empeorar o mejorar la fibromialgia? Y lo otro es, puede ser que la persona, la mujer, no haya tenido ningún problema y el embarazo sea el disparador o el punto inicial, ¿verdad?, de la fibromialgia. No, eso tampoco es así definitivo. Cuando una mujer con fibromialgia queda embarazada, es definitivamente un problema, ¿no? Si se le activa la fibromialgia durante el embarazo, nada más puedes recurrir a un mínimo, o sea, medicamentos que solamente sean seguros durante el embarazo, como el paracetamol para controlar el dolor y medidas físicas, etcétera, ¿no? Ya no puedes utilizar otras cosas. Pero que el embarazo active o desactive la fibromialgia o que después de un embarazo desarrolle fibromialgia, eso tampoco es algo seguro, ¿no? O sea, no puede ocurrir, pero quizás sea más una casualidad que una causalidad. ¿Y cómo afecta, y ya tú dijiste inicialmente, pero cómo va a afectar esta enfermedad eh, el, el trabajo, la vida familiar, Sí, social de estas personas? bueno, muy mal. En la lista de enfermedades que causa ausentismo laboral a nivel mundial está o estuvo en las primeras 10 causas de ausentismo laboral a nivel mundial, ¿no? En países es más problema en países desarrollados que en países de tercer mundo o países subdesarrollados. De hecho, una oportunidad, había una entidad que se llama el síndrome, que también cabalga y sería ya un poco más, meternos un poco más en complejidad, que es la fatiga crónica, ¿no? Lo que llamaban o se llama el síndrome de fatiga crónica, donde habían elementos muy comunes a la fibromialgia, ¿no? De hecho, en alguna oportunidad esta enfermedad la llamaron la enfermedad de los yuppies, que eran ejecutivos de alto nivel con mucho estrés laboral y, y caían en fatiga, cansancio y algunas manifestaciones parecidas a las que tiene la fibromialgia. Es una enfermedad, como hemos dicho ya hoy en nuestra charla, en nuestra conversación varias veces, afecta a personas jóvenes, a adultos jóvenes en edad productiva, y es un problema de salud pública. Un problema de salud pública muy importante porque es una causa. Y una vez que estos pacientes entran en periodos de reposo, se ve mucho que cuesta que salgan de esa situación, o sea, reinsertarse al trabajo, reactivarse, eh, no es sencillo. Estos pacientes son el típico paciente que en Venezuela llamamos el reposero, el paciente que generalmente estaba visitando, buscando un reposo porque no estaba bien. Bueno, el paciente con fibromialgia suele ser un paciente de este tipo, ¿no? Eh, por la cronicidad de la enfermedad, ¿no? Y las características de la enfermedad. Son pacientes que cuando empiezan a faltar al trabajo no es una vez, como una persona que le da un catarro, gripe, y a lo mejor falta una vez al trabajo en un año y pasan 3 años y no falta más, ¿no? Estos pacientes, una vez que empiezan a faltar, no es una sola, se reincorporan, pasan un mes, 2 meses trabajando, piden otro reposo, cada vez son más extensos los reposos. Entonces no es sencillo esto y la persona, por supuesto, se afecta el paciente y el grupo familiar también, ¿no? El entorno, hay poca comprensión de la enfermedad en la sociedad,
son pacientes señalados como hipocondríacos muchas veces. El paciente se piensa que porque como no le ves una mano hinchada, no le ves un tobillo hinchado, no lo ves con una muleta, y lo ves bien y le haces una serie de exámenes de laboratorio, rayos X, y te dicen, mira, todo está normal, ¿eh? Entonces, es difícil que el común o la gente o incluso las personas que acompañan al paciente entiendan que está enfermo, ¿no? Entonces hay como una etiqueta, ¿no? De hipocondríacos. Muchos pasan así por simuladores hipocondríacos y realmente están enfermos, Y lo ¿no? que llaman, como tú dices, el reposero de una manera así Y el como despectiva, reposero pues. de manera despectiva, ¿no? Pero no es sencillo. Y el que vive con fibromialgia sufre. Es una persona que tiene, que realmente la tiene y la padece, la pasa muy mal, ¿no? Son personas que se ven su capacidad muy disminuida, su nivel de vida se ve muy afectado y bueno, terminan, por lo que te dije, es multidisciplinario, muchas veces terminan con un psicólogo, un psiquiatra, apoyándolos porque caen en depresión o la enfermedad va acompañada de un cuadro depresivo muy importante. Eh, a Hay nivel algunos... mundial, Ajá. Adelante, adelante. no, te iba a decir que bueno, que hay grupos de fibromialgia, ¿no? Si tú te metes en internet y buscas y lo Como grupos de googleas, apoyo. grupos de apoyo que son muy importantes, o sea, son sociedades y aquí en España hay miles de asociaciones por regiones. Tú te consigues la Asociación Catalana de Fibromialgia, la aragonesa, la madrileña, ¿no? Y tienen páginas web, tienen recursos para los pacientes donde le dan alguna información por allí, recursos de a dónde ir a visitar al médico, por dónde meterse y recursos para médicos también, ¿no? Pero sí, y lo necesitan, ¿no? Porque una persona sola eh, posiblemente no va a encontrar estos pacientes van a empezar a dar tumbos de un médico a otro hasta que alguien dice, mira, tienes una fibromialgia, ¿no? Entonces, creo que es importante esos grupos de trabajo a la hora de la verdad porque funcionan bastante bien. Hay síntomas que te pueden decir que la fibromialgia puede tener un mal pronóstico o un buen pronóstico. Mira, cuando va acompañada de depresión, es muy mal pronóstico. No tanto de ansiedad, de trastornos depresivos. Eh, Tiene muy mal pronóstico. Y cuando la persona desarrolla una fibromialgia en una edad muy temprana, también es una enfermedad que generalmente evoluciona, por decirlo de alguna manera, mal. Es el paciente que cuesta más de sacarlo de esto, ¿no? Pacientes de un hombre, y entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, pero usualmente las mujeres pareciera que les cuesta más salir de la enfermedad que los hombres, ¿no? ¿Cuál es el papel Eh, que juega la familia en esto? ¿Qué debe hacer para ayudar a... bueno, es importante. La familia tiene que comprender la enfermedad, debe recibir información de que del médico o lo que te dije, por lo menos de grupos de trabajo o eh, la información disponible en sitios que sean serios y con información fidedigna de qué es lo que le está pasando a la otra persona, que está realmente enferma y que su padecimiento no es ficticio ni imaginario, ¿no? Sino que está realmente enfermo. Eh, Cuesta mucho. El que acompaña a un paciente con fibromialgia, eh, convivir con un paciente con fibromialgia es difícil a veces porque son personas jóvenes, ¿no? Entonces, el otro está sano, por ejemplo, un matrimonio donde uno produce y el otro no, eso puede ser causa de ruptura matrimonial o incluso conflictos porque eh,
Si la otra parte de la pareja no entiende que el otro está enfermo y lo ve sano, lo ve sin fiebre, sin deformidad articular, sin una muleta, un bastón, con una cantidad de exámenes de laboratorio normales, tirado en una cama o que no se puede levantar, no rinde, el otro le puede costar mucho comprender eso, ¿no? Y viene el conflicto, ¿no? Que no es infrecuente en estas personas. Perfecto. Ahora mira, ¿a quién debe consultar una persona que tenga esos síntomas? ¿Cuál Bueno, es el especialista que debe? Porque tú dijiste que a veces el tratamiento se convierte en un tratamiento multidisciplinario, pero sí, ¿quién debe ser el primer especialista al cual debe acudir esta mujer que tiene esos dolores, está un poco deprimida, falta de bueno, concentración? ¿A quién debe acudir? bueno, yo como internista te voy a decir al internista, ¿no? Naturalmente, y yo creo que el internista es un elemento, un médico muy importante en esto. Aquí, por ejemplo, en España, es muy fuerte la medicina de familia. El médico de cabecera es importantísimo y aquí, si tú me preguntas acá a quién tiene que visitar o ir a ver, es al médico de familia. O sea, no puedes ir aquí, si, por la estructura del sistema sanitario acá, tú no puedes ir directamente a un especialista, ¿no? Si estuviéramos en Venezuela, yo te diría, bueno, tienes que ir al internista porque no hay una medicina de familia fuerte, pero inicialmente tu médico de cabecera o un médico de cabecera, un médico de familia bien formado, puede perfectamente identificar un paciente o por lo menos detectar que una persona tiene o sospechar o por lo menos pensar que un paciente pueda tener fibromialgia. Y después viene ya así la necesidad o no de especialistas. Si el médico de cabecera o ese médico general no es capaz de o ve que no puede controlar la enfermedad, que no le está funcionando el tratamiento, bueno, va a terminar derivándolo a un internista, lo va a terminar derivando a un neurólogo, a un psiquiatra, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, inicialmente, bueno, lo que te dije, el médico de cabecera o médico internista, yo pienso que son los indicados para esto. Bueno, me surgieron dos preguntas más mientras que estábamos en la charla, que son, Ajá. ¿hay alguna relación, me imagino yo, con adicción y fibromialgia? Porque como son personas que necesitan, y sobre todo en países donde la persona puede acceder con mucho más libertad a los analgésicos, llega un momento en que eso puede haber alguna relación con Claro. adicción a medicamentos, y no solamente a eso, sino puede haber adicción a otras drogas que le sirvan como escape a toda esa sintomatología que tiene. O sea, hay una relación entre adicción y fibromialgia. Sí hay, estos pacientes tienen un riesgo, por eso es que el uso de los analgésicos tiene que ser vigilado y controlado, ¿no? Y escalar desde lo más básico, un desinflamatorio no esteroideo o paracetamol para controlar el dolor e ir escalando progresivamente porque corres el riesgo de cuando ya empiezas a utilizar medicamentos ya con efecto opiáceo, eh, y no es porque el paciente con fibromialgia tenga riesgo de eso por su fibromialgia. A toda persona que tiene dolor, cualquier patología dolorosa, que tú para controlar el dolor le vas a dar un medicamento mórfico con efecto opiáceo, de manera ya sostenida en el tiempo y tratamientos prolongados con esto, el riesgo de adicción y el riesgo de esto es evidente, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, el cannabis, si es definitivamente un medicamento, un analgésico, tiene efecto analgésico y se utilizan otras patologías dolorosas, osteoartritis, ha funcionado muy bien, artritis también. Eh,
hay formas de cannabis que no son el cannabis libre de la parte Del hemp, eh, del sí, hemp, ¿no? adictiva y solamente usas cannabis medicinal, ¿no? Pero esto también tiene que ser de alguna manera vigilado y medicado, ¿no? Pero sí si la pregunta es, ¿hay riesgo? Sí hay riesgo. Cuando en el momento en que tú empiezas a utilizar opiáceos a cualquier paciente con dolor y un paciente con fibromialgia, empezaste a utilizar opiáceos, prepárate porque este paciente, si esto no lo haces bien, puede caminar a una adicción Y rápidamente. hay alguna relación con alcoholismo también. Puede ser que el alcoholismo, el beber alcohol, sea una vía de escape para algunos de estos pacientes con fibromialgia. ¿Se ha visto eso? Es posible, no, no tengo información de que haya una relación directa y comprobada, ¿no? Pero es razonable pensarlo, o sea, existe, sí, claro, debe haber es muy probable que también el alcohol sea uno de los refugios de los pacientes, ¿no? Mira, como última pregunta, y mira que estábamos conversando cuando tú mencionaste la teoría posinfecciosa, y como estamos en época de pandemia y de COVID, entonces la pregunta que te voy a decir tú, que te gusta mucho hurgar y leer, yo sé que el COVID es una enfermedad que es muy, una afección que es muy joven, pues, pero Sí. se ha visto que es posible que el COVID pueda tener con esa teoría posinfecciosa la posibilidad de alguna relación que de esas personas que dicen que tienen COVID crónico Ujú. puedan desarrollar una fibromialgia a partir de esa infección por COVID. ¿Tú has leído algo sobre eso? Yo sé que esto todo está muy reciente. Mm, sí, bueno, decir hoy, a esta fecha, que eso va a ser así, mm, pero pensarlo como dices tú no es descabellado. Ahí, si quieres un día, podemos hablar de síndrome post-COVID, Me que parece importante. tengo Ya bastante material. ya lo dijiste y está comprometido. Ok. Hace poco hicimos un Zoom con Venezuela y tuve la oportunidad de hablar del post-COVID. Y el post-COVID se parece mucho a la fibromialgia. Claro, dura menos. El síndrome post-COVID hasta ahora, claro, hay que esperar el tiempo, ¿no? Apenas Claro. tenemos un año y algo de pandemia y no sabemos muy bien qué va a pasar con esos pacientes, ¿no? Pero ya estamos viendo, ya de hecho, los sistemas de salud se están adecuando para ver pacientes con síndrome post-COVID o enfermedad post-COVID, ¿no? Y el síndrome post-COVID se parece mucho a una fibromialgia. Muchos pacientes se quejan de dolores articulares, fatiga, cansancio, dolor en el pecho, insomnio, o sea, comparte muchos elementos y sus exámenes de laboratorio son normales, son pacientes que se han normalizado todos sus exámenes de laboratorio y siguen teniendo síntomas, ¿no? Entonces, se parece muchísimo a esto, ¿no? A una fibromialgia y el síndrome post-COVID. Eh, de los virus implicados, cuando en la teoría viral el virus de Epstein-Barr era el más mencionado, el que siempre se ha mencionado como probable culpable de esto, y el citomegalovirus y otros virus también eh, menos comunes, ¿no? Pero el Epstein-Barr y el citomegalovirus eran de los, siempre hubo como una tendencia a pensar que por ahí estaba el agente causal, ¿no? Después, esto tampoco se ha comprobado 100%. Hay pacientes que le hace investigación de infecciones virales con anticuerpos y esto y no las han tenido y tienen Mire, para la fibromialgia. gente que no conoce bien y qué produce el Epstein-Barr y el Bueno, son virus citomegalovirus, que, qué enfermedad, porque la gente dice, oye, habré sí, tenido yo no, eso. bueno, no, producen
Sí, son enfermedades comunes, virales, que producen cuadros febriles prolongados, con ganglios inflamados, dolor de garganta, con La algunas enfermedad del características, beso, la enfermedad del beso, la mononucleosis infecciosa y el citomegalovirus comparte características muy similares al Epstein-Barr. Son enfermedades de adultos jóvenes también y en edad productiva. Y se ha buscado relacionarla con, con la fibromialgia. Eh, y lo que te digo, en algún momento se pensó que por ahí estaba el diagnóstico, pero eso con el tiempo también se ha visto que no es constante. No, no todos los pacientes que tienen fibromialgia tuvieron una mononucleosis o una exposición a citomegalovirus antes de ella, ¿no? perfecto. Bueno, mira, Carlos, ya cubrimos toda la expectativa del programa. No me queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación. Bueno, Y quedas, ya sabes, comprometido vamos a hablar en la próxima entrega que tengamos sobre síndrome post-COVID. ¿Ok? cuando quieras, vuelvo y te repito, te felicito. La iniciativa me parece que es muy, muy interesante, más en la época que vivimos. Eh, estas conversaciones y compartir estos temas, bueno, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar y bueno, ya con el tiempo las iremos preparando. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias. Bueno, un abrazo y gracias por la invitación. Hasta luego.